Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic, y créditos para sus diversos creadores, y que tengan un gran día. Hasta luego. Capítulo 30, Mirando hacia el futuro. Los pasos de Spike y Duilig resonaban suavemente sobre las piedras antiguas del castillo en ruinas. La luz tenue filtrada a través de las grietas de las paredes apenas iluminaba el camino, proyectando sombras largas y danzantes que se deslizaban sobre los muros cubiertos de enredaderas. El aire en el subterráneo era fresco, impregnado de la humedad del suelo y del aroma terroso de las raíces que atravesaban el techo y las paredes. Duilig avanzaba lentamente, sus ojos recorriendo con atención cada símbolo tallado en las piedras mientras descendían por el estrecho corredor. La curiosidad brillaba en su mirada, ese destello característico que siempre aparecía cuando se enfrentaba a un nuevo misterio. Spike, caminando a su lado, la observó de reojo y no pudo evitar sonreír levemente. «Es increíble», murmuró Duilig, sin apartar la vista de las paredes. «Este castillo tiene siglos de historia, y pensar que, aquí abajo, se encuentra el origen mismo de la armonía en Equestria. Solo espera verlo», respondió Spike con una mezcla de anticipación y respeto. A pesar de haber estado allí antes, el árbol de la armonía nunca dejaba de impresionarlo. La pendiente del pasadizo se volvió más pronunciada, y el aire se volvió más denso a medida que se acercaban a la cámara subterránea. El sonido del goteo de agua resonaba en la distancia, acompañado por el susurro sutil de la magia antigua que impregnaba el lugar. Finalmente, la última curva del túnel se abrió en una vasta caverna iluminada por la luz etérea que emanaba del árbol. Duilig se detuvo en seco al verlo. El árbol de la armonía se alzaba en el centro de la caverna como un monumento vivo de cristal y luz. Sus ramas, translúcidas como el diamante más puro, irradiaban una energía suave pero poderosa que parecía impregnar cada rincón de la cueva. Los elementos de la armonía, recién devueltos, brillaban suavemente en sus respectivas ramas. La lealtad en azul, la honestidad en naranja, la generosidad en morado, la risa en rosa, la amabilidad en amarillo y la magia en púrpura. Cada uno destellaba con una luz cálida y familiar, como si reconocieran la presencia de quienes los habían portado. Duilig avanzó lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle con una mezcla de asombro y fascinación. «Es impresionante», susurró, acercándose al tronco del árbol. «Puedo sentir su magia, es como si todo el poder de la armonía estuviera concentrado aquí, latiendo como un corazón». Sus ojos recorrieron las raíces que se extendían bajo el suelo, y luego se detuvieron en el tronco principal, justo donde los símbolos de las princesas lograban captar. Sin embargo, su mirada se detuvo en algo que no esperaba. «Espera, ¿eso es un escudo?», preguntó, inclinando la cabeza para observar el símbolo grabado bajo el tronco de los 6 elementos. Spike se acercó a su lado y asintió. «Sí. La primera vez que lo vi, también me sorprendió. No parece ser parte de los elementos de la armonía, pero está ahí, como si estuviera esperando algo». Duilig frunció el ceño, inclinándose un poco más para observarlo.
El escudo tenía un diseño elegante y antiguo, pero a diferencia de los otros elementos, no emitía ninguna luz. Su superficie era opaca, como si algo en su interior estuviera dormido. Otro elemento, murmuró para sí misma, tocándose el mentón con la pezuña, mientras su mente ya comenzaba a trazar teorías. Pero si los elementos de la armonía son 6, ¿por qué habría un séptimo símbolo? ¿Acaso representa algo diferente? O tal vez, alguien diferente. Spike guardó silencio por un momento, sus ojos clavados en el escudo apagado. Las palabras de Celestia resonaron en su mente. El árbol te eligió por una razón, y pronto comprenderás cuál es tu papel en todo esto. Pero no dijo nada. Sea lo que sea, dijo finalmente. Lo importante no es el escudo. Es eso. Levantó una garra y señaló más abajo, donde las raíces del árbol se entrelazaban en un punto específico. Duilig siguió su mirada y, con sorpresa, notó que había un capullo de cristal incrustado entre las raíces. Era de un tono suave, casi perlado, y parecía pulsar débilmente con una luz interior. Un capullo, susurró Duilig, dando un paso adelante. Spike extendió una garra y tocó suavemente la superficie del capullo. Al instante, una suave vibración recorrió el aire, y el capullo comenzó a abrirse lentamente como los pétalos de una flor, revelando un cofre de cristal en su interior. Su diseño era simple pero elegante, con líneas grabadas en su superficie que parecían seguir los patrones naturales de las ramas del árbol. Un cofre, murmuró Duilig, acercándose más. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y emoción. ¿Qué hay dentro? Nadie lo sabe, respondió Spike, con un tono más serio. La princesa Celestia me dijo que este es un misterio que nos toca resolver a nosotros, a ti y a las demás. Duilig no pudo evitar sonreír levemente, su corazón latiendo con fuerza ante la perspectiva de un nuevo enigma por descubrir. Un misterio, repitió en voz baja. Es increíble pensar que, después de todo lo que hemos vivido, todavía hay secretos como este esperando ser descubiertos. Spike la observó en silencio. La luz suave del árbol se reflejaba en sus ojos, y en ese momento, vio en Duilig la misma chispa de pasión por el conocimiento que siempre la había definido. Pero esta vez, era diferente. No se trataba solo de aprender. Ahora, su papel como princesa la colocaba en el centro de algo mucho más grande. Duilig extendió una pezuña hacia el cofre, pero antes de tocarlo, se detuvo. ¿Y si lo abrimos?, preguntó, su voz apenas un susurro cargado de curiosidad. Spike soltó una ligera risa, rompiendo la tensión del momento. Créeme, ya lo intentamos, dijo, sacudiendo la cabeza. Celestia, Luna y yo lo intentamos de todas las formas posibles, pero ni siquiera lograron mover la tapa. Es como si estuviera esperando algo. Además, parece que necesita unas llaves. ¿Llaves? Duilig parpadeó, girando la cabeza hacia él con los ojos brillantes por la intriga. ¿Será que cualquier llave sirva? Ese es el misterio, respondió Spike, cruzándose de brazos mientras contemplaba el capullo que se cerraba lentamente. Nadie sabe cuáles son. Solo sabemos que, en algún lugar, esas llaves nos están esperando. Pero, bueno, suspiró, con una ligera sonrisa. Supongo que aún tenemos tiempo.
Lo importante ahora era devolver los elementos para que el árbol pueda recuperarse. Duilig asintió, aunque sus ojos seguían fijos en el lugar donde el cofre había desaparecido. Su mente ya trazaba posibles teorías, y el deseo de resolver el enigma se reflejaba en el brillo de sus pupilas. Sin embargo, antes de que pudiera seguir divagando, Spike carraspeó ligeramente, atrayendo su atención. «Por cierto», dijo él, inclinando un poco la cabeza. «Ya que estamos aquí, deberíamos aprovechar para revisar la biblioteca del castillo». «¿Biblioteca?». Los ojos de Duilig se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Aquí hay una biblioteca?». «Sí. Luna me pidió que buscara un libro importante para mi progreso», explicó Spike. «Algo sobre antiguos registros de magia». «Un libro antiguo». Los oídos de Duilig se alzaron de inmediato, y la emoción en su voz fue imposible de disimular. «¿Y por qué no mencionaste eso antes?». «Vamos». «Oye, espera», protestó Spike mientras Duilig ya avanzaba a paso rápido hacia la salida de la caverna. «¿No puedes emocionarte un poco menos?». «Oh, Spike», repitió Duilig, girándose hacia él con una sonrisa que combinaba entusiasmo y picardía. «Es una biblioteca antigua. ¿Te imaginas los libros que podría haber allí? Textos que nadie ha leído en siglos. Es como descubrir un tesoro perdido». «O un montón de papel polvoriento», murmuró Spike, siguiéndola mientras subían de nuevo por los túneles. «Pero bueno, supongo que tampoco está tan mal». El sonido de sus pasos resonó contra las paredes de piedra mientras avanzaban por los pasillos subterráneos. La luz tenue que se filtraba desde las grietas superiores marcaba su camino hasta que finalmente salieron del túnel y regresaron al interior del castillo. El aire en el interior seguía impregnado del aroma a piedra vieja y madera antigua. Las paredes, cubiertas de tapices deshilachados y candelabros oxidados, parecían susurrar historias de un pasado que aún se aferraba a esos muros. El eco de sus cascos y garras resonaba suavemente mientras avanzaban entre los pasillos semiderruidos. «¿Y dónde se supone que está la biblioteca?», preguntó Duilig, girando la cabeza de un lado a otro con los ojos brillantes de anticipación. «Por aquí», respondió Spike, avanzando con paso decidido. «Luna me dio algunas indicaciones. Dijo que estaba al final del pasillo este, detrás de una puerta doble con símbolos de la luna y el sol grabados en ella». Avanzaron entre las columnas de piedra hasta que, finalmente, encontraron la puerta indicada. Era de roble macizo, con inscripciones talladas a mano que representaban los ciclos de la luna y los rayos del sol, reflejando el legado de las hermanas gobernantes. Duilig se detuvo frente a ella, tomando aire como si se preparara para descubrir un tesoro oculto. «¿Lista?», preguntó Spike con una ceja alzada. «Más que lista». Con un toque de su magia, Duilig empujó las puertas, y éstas se abrieron lentamente con un crujido profundo que resonó en la sala más allá. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas altas y polvorientas, iluminando los estantes repletos de libros antiguos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Duilig entró sin dudarlo, sus ojos recorriendo cada rincón de la biblioteca, mientras una sonrisa de pura emoción se dibujaba en su rostro. «Es maravilloso»,
exclamó, acercándose a los estantes más cercanos y rozando los lomos de los libros con la punta de la pezuña. Algunos de estos tomos deben tener siglos de antigüedad, quién sabe qué conocimientos podrían contener. Spike la observó con una sonrisa divertida. Solo no te olvides de respirar, ¿eh? Bromeó mientras avanzaba entre las estanterías. Yo buscaré el libro que necesito. Luna dijo que debería estar oculto. Lilith apenas lo escuchaba, ya absorta en los títulos grabados en los lomos de los libros. Cada uno parecía prometer un viaje a través del conocimiento antiguo, y la posibilidad de descubrir algo nuevo hacía que su corazón latiera más rápido. Spike avanzó lentamente entre los estantes polvorientos. La tenue luz del atardecer apenas iluminaba los pasillos de la biblioteca, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de piedra. El aire olía a papel viejo y madera añeja, y cada paso resonaba suavemente en el silencio cargado de historia. A ver, ¿dónde lo ocultarías tú, Luna? Murmuró Spike para sí mismo, entrecerrando los ojos mientras recorría los títulos en los lomos de los libros. Sus garras rozaron el borde de los estantes mientras avanzaba, apartando algunas telarañas que colgaban de los rincones. Las cubiertas de los libros estaban cubiertas de polvo, y muchos de los títulos eran ilegibles debido al paso del tiempo. Sin embargo, ninguno parecía coincidir con la descripción que Luna le había dado. Un libro gris, con unos pinchos dispuestos en círculo en la portada. Spike se detuvo un momento, cerrando los ojos para ordenar sus pensamientos. Este libro no está a la vista. Encontrarlo será una prueba de tu habilidad y perseverancia, Spike. Confío en que sabrás dónde buscar. Las palabras de Luna resonaron en su mente. No era solo una búsqueda. Era una prueba. Y si había algo que Spike había aprendido de su tiempo entrenando bajo la tutela de la princesa de la noche, era que sus pruebas nunca eran simples. Respiró hondo y volvió a abrir los ojos, esta vez observando más allá de los libros comunes. Buscaba algo distinto. Algo que no debería estar allí. Caminó entre los estantes, prestando atención a cada detalle. La disposición de los libros, las ranuras de la madera, las pequeñas grietas en las paredes. Finalmente, algo llamó su atención. Un estante, más estrecho que los demás, estaba ligeramente separado de la pared, dejando ver una delgada línea de sombra detrás de él. Spike frunció el ceño y se acercó, pasando las garras por los bordes del estante. La madera estaba fría al tacto, y, al presionar con cuidado, notó que cedía ligeramente. Un compartimento oculto, susurró para sí mismo, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Con un suave empujón, el estante se deslizó hacia un lado con un leve crujido, revelando una pequeña cavidad en la pared. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo oscuro, yacía un libro. Spike extendió una garra con cautela, sintiendo la ligera vibración mágica que emanaba del objeto. El terciopelo estaba frío y suave al tacto, y al apartarlo, sus ojos se encontraron con la portada del libro. Era gris, de un tono apagado que parecía absorber la luz. En el centro, un círculo de pequeños pinchos metálicos sobresalía ligeramente, formando un patrón intrincado. No había título ni inscripciones visibles, pero la simple presencia del libro parecía llenar el aire con una extraña tensión.
Este es, murmuró Spike, sintiendo un escalofrío recorrer su columna mientras sostenía el libro en sus garras. El tacto de la cubierta era firme, pero parecía palpitar suavemente bajo sus dedos, como si el objeto estuviera vivo de alguna manera. La magia dentro de él era diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. No era como la magia de los unicornios, ni como la esencia del árbol de la armonía. Era algo más antiguo, más primitivo, y, de algún modo, más peligroso. Spike tragó saliva, recordando las palabras de Luna. Este libro tiene el poder de crear cosas hermosas, pero también puede destruirlas. Dependerá de ti descubrir su verdadero propósito. Spike. La voz de Duilig lo sacó de sus pensamientos. Se giró y la vio acercarse, su mirada llena de curiosidad al notar el libro que sostenía. ¿Lo encontraste?, preguntó ella, inclinándose ligeramente para observar la portada. Vaya, ¿qué clase de libro es ese? Nunca había visto algo parecido. Spike guardó el libro contra su pecho con una sonrisa ligera, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y respeto por lo que había encontrado. Es el libro que Luna me pidió buscar y entregarle, respondió, sin apartar la vista de la portada. No sé exactamente qué clase de magia contiene, pero algo me dice que no es un libro cualquiera. Duilig lo observó en silencio por un momento, notando la seriedad en sus palabras. Spike sintió su mirada clavada en él y, sin apartar la vista del libro, alzó una ceja. Ni lo pienses. ¿Eh? ¿A qué te refieres?, respondió Duilig, ladeando la cabeza con una inocencia fingida. Spike entrecerró los ojos. Vamos, Duilig, tienes toda una biblioteca antigua llena de libros que nadie ha leído en siglos. Se giró hacia ella con una sonrisa traviesa. ¿Y precisamente quieres leer este? Duilig buzó, inflando levemente las mejillas antes de soltar un suspiro teatral. Pero es que este se ve especial. ¿Viste esa portada? Tiene pinchos, exclamó, dando un paso más cerca. Solo un vistazo rápido, 5 minutos. Ni de broma, respondió Spike, alejando el libro de su alcance. Luna fue muy clara. Este libro es peligroso. Así que mejor se lo envío en cuanto lo encuentre, y nada más. ¿Peligroso?, repitió Duilig, frunciendo el ceño. ¿Cómo de peligroso estamos hablando? ¿Nivel te quema las cejas o nivel abre un portal a otra dimensión? Probablemente a ambas, bromeó Spike, dando un paso atrás mientras Duilig intentaba asomarse por encima de su hombro. Oye, sin trampas. Vamos, Spike. ¿Cómo puedes esperar que me resista?, protestó ella, tropezando levemente con un montón de libros apilados en el suelo. Solo quiero echar un vistazo. ¿Qué puede salir mal? ¿Quieres la lista corta o la larga? Spike la miró con una sonrisa burlona. A ver, empecemos por invocar accidentalmente a un ente antiguo o hacer que el techo cobre vida y empiece a perseguirte. Duilig frunció los labios, visiblemente frustrada. Bueno, todos cometemos errores, murmuró, pateando suavemente el suelo con la pezuña. Spike soltó una risa ligera, negando con la cabeza. Lo siento, Duilig, pero esta vez no. Luna fue muy clara. Este libro es para ella.
Y, sinceramente, prefiero no arriesgarme a que termines despertando algún espíritu ancestral o abriendo un portal extraño. Eso solo pasó una vez, exclamó Dwight, inflando las mejillas con frustración. ¿Y cuántos días tardamos en volver a cerrar ese portal?, replicó Spike con una sonrisa traviesa. Además, imagínate si Celestia se entera de que andas curioseando libros ajenos. ¿Te imaginas su cara? Dwight abrió la boca para responder, pero luego la cerró, frunciendo los labios en un puchero frustrado. Está bien, suspiró, resignándose finalmente. Pero que conste que solo quería echarle un vistazo académico. Claro, respondió Spike, rodando los ojos con una sonrisa divertida. Y yo solo quería una manzana la última vez que Applejack cocinó pastel de manzana. Dwight no pudo evitar soltar una risita, aunque rápidamente la disimuló con una tosecita. Bueno, vámonos antes de que se te ocurra otra excusa, añadió Spike, ajustando el libro bajo su brazo y girándose hacia la puerta. Dwight asintió, acomodando los libros que había tomado prestados y siguiéndolo hacia la salida. La madera antigua crujió bajo sus cascos mientras atravesaban los pasillos oscuros del castillo. El eco de sus pasos se desvaneció al salir al aire libre, donde la brisa nocturna acarició sus rostros con una frescura revitalizante. El aire nocturno era fresco y limpio, impregnado con el suave aroma de la vegetación del bosque Everfree. La luna, alta en el cielo, iluminaba el sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles, proyectando sombras largas y ondulantes a su alrededor. Las ramas crujían suavemente con el viento, y los sonidos lejanos de los animales nocturnos acompañaban sus pasos. Dwight caminaba a un lado de Spike, flotando con su magia varios libros antiguos que había tomado prestados de la biblioteca del castillo. Los títulos, escritos en lenguajes arcanos, destellaban bajo la luz de la luna mientras ella revisaba sus lomos con expresión pensativa. ¿Sabes?, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Tal vez deberíamos volver otro día y limpiar el castillo. No es solo por el castillo en sí, sino por los libros que quedaron allí. Algunos ya estaban en muy mal estado, y si no hacemos algo, podrían perderse para siempre. Spike lanzó un suspiro, esbozando una media sonrisa. Y por limpiar el castillo te refieres a desempolvar los libros y organizarlos en categorías, ¿verdad? Dwight soltó una risita nerviosa. Bueno, es tan obvio. Dwight, te conozco, podrías vivir allí si te dejaran, bromeó Spike. Pero sí, tienes razón. Es una pena que tanto conocimiento esté acumulando polvo. Tal vez un día podríamos organizar una expedición. ¿Quién sabe? Quizás hasta encuentres algún libro de magia ancestral que no esté en la biblioteca de Canterlot. Eso sería increíble. Los ojos de Dwight brillaron de emoción mientras su trote se volvía más ligero. Imagínate, descubrir hechizos que ningún unicornio ha practicado en siglos, aprender sobre los secretos de las antiguas princesas, incluso podría haber diarios o registros personales de Celestia y Luna. Claro, porque lo único que te falta es leer los diarios personales de las princesas, murmuró Spike con una sonrisa sarcástica. No sería por chisme. Se apresuró a aclarar Dwight, lanzándole una mirada indignada. Sería por fines históricos.
Ay, ajá. Spike alzó una ceja con escepticismo, pero no pudo evitar reírse suavemente. Mientras caminaban, Spike podía sentir de reojo la mirada de Doyle, desviándose cada tanto hacia el libro que sostenía bajo el brazo. Al principio, decidió ignorarlo, pero tras el tercer o cuarto vistazo furtivo, soltó un suspiro resignado. Está bien, dijo, deteniéndose en medio del camino. Doyle también se detuvo, parpadeando con sorpresa. ¿Qué pasa? Spike sostuvo el libro gris frente a ella, extendiéndolo con ambas garras. Aquí tienes, dijo. Sé que te mueres de ganas por leerlo, así que adelante. Solo, trata de no desatar un apocalipsis, ¿de acuerdo? Doyle abrió los ojos de par en par, incapaz de disimular la emoción que se reflejó en su rostro. ¿En serio?, exclamó, sujetando el libro con su magia y abrazándolo contra su pecho como si acabaran de regalarle un tesoro. Oh, gracias, Spike. Prometo que solo lo leeré, nada de hechizos raros. Más te vale, respondió Spike, señalándola con una garra. Y no olvides devolvérmelo cuando termines. Lo haré, respondió Doyle con una sonrisa radiante. Pero, ¿por qué cambiaste de opinión? Spike se encogió de hombros, volviendo a caminar mientras las ramas crujían bajo sus garras. No lo sé. Supongo que no hay prisa por enviarlo. Además, sé lo mucho que te gusta descubrir cosas nuevas. Solo, ten cuidado. Doyle lo observó en silencio durante unos segundos, su sonrisa suavizándose. Luego, sin decir nada, guardó el libro en su alforja junto a los demás y aceleró el paso para alcanzar a Spike. La conversación pareció desvanecerse por un momento, dejando solo el sonido del viento entre las hojas y el crujir de sus pasos en la tierra. Sin embargo, mientras avanzaban, Doyle no pudo evitar mirar de reojo a Spike. La luz de la luna resaltaba las escamas púrpuras de su rostro y el brillo esmeralda de sus ojos, pero había algo en su expresión, algo que no terminaba de entender, como si buscara las palabras adecuadas para decir algo que llevaba un tiempo rondando en su mente. Finalmente, respiró hondo y rompió el silencio. Spike, su voz fue suave, casi dudosa. El dragón giró la cabeza hacia ella con una leve inclinación de cejas. ¿Sí? Doyle titubeó un momento, jugando nerviosamente con los bordes de uno de los libros que flotaban a su lado. Hace unos días, hablé con Fluttershy. Sus palabras fueron cuidadosas, pero no pasaron desapercibidas para Spike. Él se detuvo en seco. Por un instante, el aire pareció volverse más denso. ¿Con Fluttershy?, repitió lentamente, intentando que su tono sonara despreocupado. Doyle asintió, deteniéndose a su lado. La luz de la luna iluminaba su rostro, reflejándose en sus ojos violetas que ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sí. No fue nada en particular, solo hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Ella mencionó que estuviste ayudándola con el polluelo de Fénix y que, bueno, parecía que algo te preocupaba. Spike sintió que sus músculos se tensaban de forma involuntaria. Durante un segundo, su mente retrocedió al momento en que Fluttershy, con esa ternura desarmante, había tocado un punto que ni siquiera él quería admitir. Spike, eso no es valentía.
Eso suena a alguien que cree que su vida no vale tanto como la de los demás. El eco de esas palabras resonó en su mente, trayendo consigo la misma sensación incómoda de entonces. Bajó la mirada, clavando los ojos en el suelo cubierto de hojas. Podía sentir la mirada de Dwight fija en él, esperando una respuesta. ¿Spike?, preguntó ella, dando un paso más cerca. Él respiró hondo, obligándose a relajar los hombros. No era necesario complicar las cosas. No es nada, respondió con una sonrisa ligera, aunque sus ojos evitaron los de Dwight. Solo, ya sabes, muchas cosas en la cabeza últimamente. El árbol de la armonía, este libro, las pruebas de luna, supongo que es normal sentirse un poco abrumado. Dwight frunció ligeramente el ceño. ¿Seguro que está todo bien?, preguntó con suavidad, inclinando la cabeza como si buscara algo más allá de las palabras. Spike sostuvo su mirada durante un segundo, pero luego desvió la vista hacia las sombras del bosque. La brisa nocturna agitó las hojas a su alrededor, pero el silencio entre ellos parecía más denso que el propio aire. ¿Por qué no lo estaría?, respondió finalmente, encogiéndose de hombros con una sonrisa que pretendía ser despreocupada. Pero Dwight no respondió de inmediato. Sus ojos se mantuvieron fijos en él, leyendo las pequeñas señales que delataban lo que Spike intentaba ocultar. La tensión en sus hombros, la forma en que sus garras se cerraban ligeramente al costado de su cuerpo y la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sin embargo, no insistió. De acuerdo, dijo finalmente, aunque su tono dejó en claro que no estaba del todo convencida. Solo, si alguna vez necesitas hablar de algo, ya sabes que siempre puedes contar conmigo, ¿verdad? Spike la miró de reojo. Por un momento, sus palabras amenazaron con atravesar la barrera que había construido alrededor de sus sentimientos. Pero, como siempre, las mantuvo dentro. Lo sé, Dwight. Gracias, ella le sonrió suavemente, y aunque sus pasos volvieron a sonar en el camino, el silencio que siguió pareció más cargado de significado que antes. Y, mientras las luces de Ponyville comenzaban a aparecer a lo lejos, Spike no pudo evitar preguntarse si Fluttershy había dicho más de lo que él pensaba, o si, simplemente, Dwight había comenzado a verlo con otros ojos. Los días pasaron con la misma rutina apacible que caracterizaba a Ponyville, aunque para Spike, cada jornada traía consigo pequeños avances en su entrenamiento con la princesa Luna. Las noches se llenaban de ejercicios destinados a comprender los límites de su fuego, explorando cómo su llama podía lograr más que simplemente enviar cartas. Aunque los progresos eran graduales, comenzaba a notar diferencias sutiles. Su fuego respondía con mayor precisión y, en ocasiones, podía sentir cómo el calor fluía a través de su cuerpo como un canal de energía controlada. Sin embargo, esas sesiones no eran el centro de su día a día. Cuando no practicaba, Spike aprovechaba el tiempo ayudando a Dwight o acompañando a sus amigas en sus diversas actividades. Fue durante uno de esos días tranquilos que recibió una invitación inesperada. Rarity, recién llegada de Manhattan, lo había invitado a pasar un rato en el spa. Aunque los spas no eran precisamente lo suyo, Spike aceptó de inmediato. Después de todo, disfrutar de un tiempo con Rarity siempre era una experiencia agradable.
Así fue como, esa tarde, se encontró recostado en una camilla cubierta con una toalla suave, dejando que el calor del ambiente aliviara la tensión de sus músculos. El vapor cálido flotaba suavemente en el aire, envolviendo la sala del spa con un aroma relajante a lavanda y eucalipto. El suave murmullo del agua y el crujir de las toallas, al ser colocadas, acompañaban el ambiente tranquilo. Spike se recostaba en una camilla cubierta con una toalla suave, dejando que el calor aliviara la tensión de sus músculos. Aunque no solía frecuentar este tipo de lugares, no podía negar que, en ese momento, la experiencia no era del todo desagradable, sobre todo porque estaba acompañado de Rarity. Ah, esto es justo lo que necesitaba después de esos días en Manhattan, murmuró ella, estirándose ligeramente bajo la toalla. Supongo que no salió como esperabas, ¿eh? Preguntó Spike, girando la cabeza hacia ella. Rarity abrió los ojos y soltó un suspiro melodramático. Oh, Spike, ni te imaginas. Todo iba perfectamente bien hasta que, bueno, digamos que no todas las ponis en el mundo de la moda son tan amables como deberían ser. ¿Te refieres a esa Suripolomare? Inquirió Spike, recordando el nombre que Dwight había mencionado al leer la carta de Rarity. Exactamente. Rarity se incorporó levemente, apoyando las pezuñas sobre la toalla. Tomó ventaja de mi generosidad y usó mis diseños para ganarse el favor del jurado. Oh, fue tan frustrante. ¿Y nadie hizo nada? Al principio no, respondió Rarity, suavizando su expresión. Pero supongo que, al final, lo importante no fue ganar el concurso, sino aprender que ser generosa no siempre trae recompensas inmediatas, pero sí deja una impresión duradera. Spike la observó en silencio por un momento antes de sonreír. Eso suena muy tú. Rarity soltó una risita elegante, tocándose la melena con delicadeza. Oh, querido Spike, siempre tan encantador. Ah, por cierto, su cuerno se iluminó levemente, y de su bolsa flotó una pequeña cinta de tela cuidadosamente doblada. Como muestra de agradecimiento, Coco Pommel, una joven diseñadora a quien ayudé, me obsequió esto. ¿No es encantadora? Spike observó la cinta con curiosidad. Aunque a simple vista parecía un simple carrete de tela, había algo en su textura y en la delicadeza del regalo que lo hacía destacar. Se ve especial, comentó, sin saber exactamente por qué lo decía. Lo es, asintió Rarity, guardándola con cuidado. No sé por qué, pero siento que este pequeño detalle tendrá un significado mayor algún día. Spike asintió lentamente, como si una extraña intuición se activara en su interior. Sin embargo, no dijo nada más y volvió a recostarse, disfrutando del calor del spa. ¿Y tú, cómo vas con esas pruebas de fuego con la princesa Luna? Preguntó Rarity, cambiando de tema. Spike se encogió de hombros, sin apartar la mirada del techo. Seguimos experimentando. Ahora no solo intento enviar cartas, sino también transportar objetos más grandes o usar el fuego de otras maneras. ¿Cómo qué? No estoy seguro todavía, admitió Spike. A veces parece que puedo calentar objetos sin quemarlos, pero otras veces, bueno, terminan un poco más chamuscados de lo que debería, añadió con una risa nerviosa. Luna dice que es cuestión de práctica, pero aún no logro controlarlo del todo.
Bueno, suena a que estás progresando. Y eso es lo que importa. Sonrió Rarity, aunque su mirada se volvió más suave. Solo recuerda no exigirte demasiado, Spike. No tienes que demostrarle nada a nadie. Spike sintió el calor de su pezuña posada en sus garras para su sorpresa, pero esta vez, sus palabras no lograron disipar la presión que sentía en el pecho. La imagen de Fluttershy contándoles lo que había percibido de él volvía a aparecer en su mente, acompañada de la incómoda sensación de ser observado más allá de lo que quería mostrar. Pero, más allá de eso, Spike, continuó Rarity con suavidad. Sé que quizás esto no es lo que quieres escuchar, pero nosotras, nos preocupamos por ti. El dragón bajó la mirada, sintiendo que su garganta se apretaba. ¿Por qué todos siguen diciendo eso?, murmuró sin poder evitar que un matiz de frustración tiñera su voz. Rarity retiró su pezuña con delicadeza, pero su mirada no se apartó de él. «Porque te conocemos», respondió con serenidad. «Y sabemos que, a veces, llevas más peso del que deberías. No queremos que vuelvas a pasar por algo como lo que ocurrió aquella vez». Spike apretó los dientes al escuchar esas palabras. La mención indirecta de su episodio de codicia resonó en su mente como un eco lejano pero imborrable. «Eso fue hace mucho», respondió, intentando sonar más firme de lo que se sentía. «He avanzado bastante, he aprendido a controlarlo». «Lo sabemos», aseguró Rarity rápidamente. «No es que dudemos de ti, Spike. Pero...» Sus palabras se detuvieron un momento mientras buscaba la forma adecuada de expresarse. «Aquella vez nos dimos cuenta de que incluso alguien tan fuerte y noble como tú puede tener días difíciles. Bueno, es difícil no preocuparse cuando notamos que algo te afecta». Spike sintió como un nudo se formaba en su pecho. Por más que comprendiera las buenas intenciones de sus amigas, no podía evitar que esas palabras lo hicieran sentir frustrado, incomprendido. Era como si todo lo que había logrado hasta ahora se redujera a la sombra de aquel error. Como si, a pesar de haber aprendido a controlar su fuego y sus impulsos, todavía lo vieran como alguien que podía perder el control en cualquier momento. «Sé que solo quieren ayudar», dijo finalmente, su voz más baja. «Pero, a veces, esa preocupación se siente como si no vieran lo que he logrado. Como si todo lo que hiciera no fuera suficiente para borrar ese día». «Oh, Spike, no es así», respondió Rarity, con genuina preocupación en su mirada. «Lo que lograste es admirable, y te respetamos por ello. Solo queremos asegurarnos de que no te sientas solo si algún día vuelves a enfrentarte a algo difícil. No queremos que sientas que debes cargar con todo tú solo». Spike inhaló profundamente, sintiendo como las emociones se arremolinaban en su interior. Parte de él entendía esas palabras. Sabía que su preocupación venía del cariño y la amistad genuina que le tenían. Pero otra parte no podía evitar sentir que, sin importar cuánto avanzara, la sombra de su codicia siempre estaría ahí, recordándoles lo que podía llegar a ser si perdía el control. «Estoy bien, de verdad», dijo finalmente, mirando a Rarity a los ojos. «Solo necesito que confíen en mí. Que confíen en que puedo manejar esto». Rarity sostuvo su mirada durante unos segundos y, finalmente, asintió con una sonrisa suave.
Confiamos en ti, Spike. Solo recuerda que, si alguna vez sientes que no puedes con todo, estaremos aquí. El dragón asintió, sintiendo que, aunque las palabras no habían borrado del todo la incomodidad en su pecho, al menos habían dejado algo de calidez en su lugar. El resto del tiempo en el spa transcurrió en silencio, pero la tensión invisible seguía ahí, flotando como el vapor en el aire. Y mientras el aroma a lavanda y eucalipto se mezclaba con sus pensamientos, Spike no pudo evitar preguntarse si algún día encontraría la manera de demostrarles que, esta vez, todo sería diferente, días después. El traqueteo rítmico del tren acompañaba el suave silbido del viento a través de las montañas, mientras la locomotora avanzaba por los rieles en dirección a Rainbow Falls, el lugar donde se llevarían a cabo las clasificaciones para los Juegos de Equestria. Spike, sentado junto a la ventana, observaba en silencio el paisaje que pasaba rápidamente frente a él. Las nubes flotaban perezosas sobre las colinas, y los ríos serpenteaban entre los valles como cintas plateadas bajo la luz del sol. Un respiro tranquilo, al menos, hasta que la voz entusiasta de Rainbow Dash lo sacó de sus pensamientos. ¿Puedes creerlo, Spike? Este es el primer paso para hacer historia, exclamó la Pegaso, alzando las pezuñas con emoción. Ponyville está a punto de demostrar de qué estamos hechos. Spike parpadeó un par de veces antes de girarse hacia ella. Sí, seguro, murmuró, aún un poco disperso. Sí, seguro. Vamos, esto es épico, ¿no estás emocionado?, insistió Rainbow Dash, dándole un leve empujón en el hombro. Spike soltó una risa baja y rodó los ojos con diversión. Está bien, lo admito, esto es genial. Eso es más parecido, exclamó ella con una gran sonrisa antes de dar un giro en el aire y aterrizar en su asiento. A su lado, Applejack soltó una pequeña risa. Relájate un poco, Dash, todavía ni hemos llegado. Eso es lo que me pone más emocionada, respondió Rainbow Dash. Y hablando de emoción, ¿cómo van ustedes con los preparativos, Fluttershy? Spike sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda al escuchar el nombre de Fluttershy y, de manera casi instintiva, apartó la mirada hacia la ventana nuevamente. Oh, bueno, creo que vamos bien, respondió la Pegaso con su tono suave. Bulk Biceps y yo hemos practicado mucho, aunque, bueno, él no es precisamente el volador más ligero. Sí, ese muchacho es puro músculo, comentó Applejack con una pequeña sonrisa. Pero estoy segura de que lo lograrán. Spike podía sentir la conversación desarrollándose a su alrededor, pero su atención se mantenía en el reflejo de la ventana. Aunque intentaba ignorarlo, su mente volvía a la conversación con Rarity en el spa, y a la incomodidad creciente que sentía desde que supo que Fluttershy había compartido lo que percibió de él con las demás. No era enojo, ni siquiera molestia. Solo incomodidad. Fluttershy no lo había hecho con mala intención, lo sabía, pero el hecho de que ahora todas estuvieran al tanto de su estado lo hacía sentirse expuesto. No quería que lo vieran como un problema, como alguien que debía ser tratado con cautela. Después de todo, él estaba bien, ¿no? Pero entonces, sintió una mirada sobre él. Giró levemente la cabeza y, efectivamente, Fluttershy lo estaba observando desde su asiento,
con una expresión tranquila, pero preocupada. Spike evitó su mirada casi de inmediato, girando la cabeza de vuelta hacia la ventana, fingiendo que seguía interesado en el paisaje. Fluttershy bajó ligeramente las orejas, pero no dijo nada. Rainbow Dash, ajena a la tensión silenciosa entre ambos, continuó emocionada. Bueno, espero que estés lista, porque hoy vamos a hacer historia, Fluttershy. Fluttershy asintió con una pequeña sonrisa, pero su mirada seguía desviándose de vez en cuando hacia Spike. Él, por su parte, seguía fingiendo que no lo notaba. Porque no estaba listo para hablar de ello. No todavía. El tren continuó su viaje, el paisaje deslizándose como un cuadro en movimiento, mientras la tensión entre ellos quedaba suspendida en el aire, invisible para la mayoría, pero imposible de ignorar para los dos. El tren se detuvo con un leve chirrido de los frenos, y apenas las puertas se abrieron, Rainbow Dash fue la primera en saltar al andén con una gran sonrisa. ¿Sí? Por fin estamos aquí. Hora de demostrar quién manda en los cielos. Spike bajó detrás del grupo, sacudiéndose el polvo del viaje mientras su mirada exploraba el entorno. Rainbow Falls era un lugar impresionante. El cielo estaba despejado, las cataratas de colores brillaban bajo la luz del sol, y en el suelo, una infinidad de carpas y pabellones albergaban a los equipos de distintas ciudades. El bullicio de los atletas entrenando llenaba el aire, junto con los gritos de los entrenadores y el sonido del viento cortado por las alas de los Pegasos en pleno vuelo. Mientras caminaban, algo llamó la atención de Spike. Cerca de una de las carpas, un grupo de criaturas se preparaba para la clasificación, pero a diferencia de los demás, no eran ponis. Sus cuerpos ágiles y fuertes, sus picos afilados y sus grandes alas los delataban de inmediato. Grifos. Spike los observó con curiosidad, entrecerrando los ojos mientras recordaba la única otra vez que había conocido a uno. ¿Desde cuándo los grifos compiten en los juegos de Equestria? Preguntó en voz alta, más para sí mismo que para las chicas. Oh, no es raro verlos, respondió Dwight, girándose hacia él. Aunque Griffonstone es una nación independiente, algunos grifos han vivido en Equestria desde hace generaciones. Algunos incluso se han integrado por completo en ciudades como Manhattan o Canterlot. ¿En serio? Spike parpadeó. Claro, continuó Dwight con entusiasmo. No todos los grifos se quedaron en su reino después de que perdieron su antiguo esplendor. Algunos buscaron una vida mejor en otros lugares, y Equestria fue una opción natural para ellos. Spike asintió lentamente, procesando la información. Sabía sobre los grifos, pero nunca había visto a tantos reunidos en un solo lugar. La única experiencia que tenía con uno había sido Hilda. Su primer encuentro con la amiga de Rainbow Dash no había sido precisamente agradable. Hilda era agresiva, grosera y condescendiente, y no había dejado la mejor impresión en él. Pero también sabía que no podía juzgar a toda una especie por una sola experiencia. Sería como si los ponis juzgaran a todos los dragones, por cómo eran la mayoría de ellos. Dejó escapar un resoplido y se encogió de hombros. Bueno, supongo que tiene sentido, dijo con indiferencia. Aunque todavía me sorprende verlos aquí. No son tan diferentes a nosotras, comentó Dwight. Al final, todos buscan demostrar de lo que son capaces.
Spike miró una vez más a los grifos antes de sacudir la cabeza y seguir avanzando con el grupo. No era algo que le quitara el sueño, solo le había parecido curioso. Rainbow Dash, demasiado ocupada con su emoción, ya se había adelantado con las demás y Dubilig trotó para alcanzarlas. Spike se quedó un poco atrás, sin apurarse demasiado. Sin embargo, apenas dio un paso, un dolor agudo recorrió su cuerpo cuando algo aplastó su cola con fuerza. ¡Ag! Jadeó, girando la cabeza con un ceño fruncido. ¿Pero qué diablo? Su voz se apagó al ver a Fluttershy encogida sobre sí misma, levantando su pezuña de inmediato con una expresión de disculpa. «Oh, lo siento mucho, Spike», susurró en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. «Genial. De todas las criaturas en Equestria, justo ella tenía que ser la que lo pisara». Spike suspiró, relajando su expresión antes de parpadear con aparente despreocupación. «No pasa nada», respondió con un gesto de la garra. «Supongo que fue un accidente». Fluttershy le dedicó una leve mirada, aún con su postura encogida, pero en lugar de seguir adelante, se quedó ahí, con una inquietud visible en sus ojos. Spike no tardó en notar que no era solo por pisarlo. «¿Sucede algo?», preguntó, intentando sonar casual, pero manteniendo su tono más distante de lo habitual. Fluttershy dudó por un momento, jugando nerviosamente con la punta de su melena antes de reunir el valor suficiente para preguntarle: «Spike, ¿tú estás enojado conmigo?». El dragón sintió que algo en su pecho se apretaba. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero solo porque no esperaba que lo dijera tan directamente. «¿Enojado?», soltó en automático, fingiendo confusión, aunque sus garras se tensaron sin darse cuenta. Fluttershy lo miró fijamente. No lo hacía con reproche ni con tristeza, sino con esa preocupación genuina que siempre la caracterizaba. Sin embargo, Spike notó cómo sus ojos bajaron ligeramente hacia su cola. Y ahí estaba otra vez. El traidor. Su cola, que siempre reflejaba lo que su boca no decía, se agitaba ligeramente en un movimiento tenso e inquieto. «Maldita sea». Spike respiró hondo y decidió cortar el tema antes de que se volviera más incómodo. «No estoy enojado, Fluttershy», respondió, forzando una sonrisa tranquila. «Solo, estoy un poco distraído con todo esto de los juegos». Su voz sonó convincente. Demasiado convincente. Pero Fluttershy no era tonta. Lo conocía demasiado bien. Aún así, no insistió. Solo asintió lentamente, sin apartar del todo la mirada de él. «Oh, bueno, eso es un alivio», dijo suavemente, pero su tono no sonaba completamente convencido. El silencio entre ambos se hizo incómodo. No era un silencio normal. Era un silencio cargado de palabras que no se estaban diciendo. Spike sintió que, si se quedaban así mucho más tiempo, algo dentro de él podría quebrarse. Así que tomó las riendas de la conversación antes de que fuera demasiado tarde. «Deberías enfocarte en tu equipo», dijo con un tono más ligero, como si el peso en su pecho no existiera. «Van a necesitar sus mejores esfuerzos para estar en su mejor forma si quieren clasificar». Fluttershy parpadeó, sorprendida por el repentino cambio de tema. «Oh, sí, tienes razón», respondió en un tono apenas audible.
pero Spike no le dio espacio para recuperar la conversación. Mira, Fluttershy, somos amigos, sin importar qué, continuó, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. No tienes que preocuparte tanto, bien. No hay necesidad de darle tantas vueltas a algo tan insignificante. Esa última palabra cayó como una piedra en el aire. Fluttershy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No porque Spike lo dijera de mala manera, sino porque estaba fingiendo que nada había pasado. Como si todo estuviera bien. Como si lo que ella le había contado a las demás no hubiera significado nada, o algún cambio. Pero Fluttershy sabía que no era así. Si lo fuera, Spike no estaría evitándola. Si lo fuera, su cola no se habría movido con tanta inquietud antes. Y, sobre todo, si lo fuera, ella no sentiría este nudo en su pecho. Aún así, no lo presionó más. Sabía cómo era Spike, sabía que cuando algo lo incomodaba, lo encerraba en lo más profundo de su ser y lo disfrazaba de trabajo, de objetivos, de algo más importante. Fluttershy lo había visto hacer esto muchas veces, cuando se hacía el fuerte con Edwilith, cuando le restaba importancia a lo que sentía por Rarity, cuando bromeaba después de haber salido herido en una misión. Cuando decía que no le molestaba ser visto como un asistente y nada más. Y ahora, lo estaba haciendo con ella. Evitando el problema. Haciéndolo ver pequeño. Como si no importara. Pero importaba, solo que él no parecía darle importancia. Fluttershy no dijo nada. No quería forzarlo, porque sabía que eso solo haría que se cerrara más, así que, aunque sintió que algo dentro de ella le decía que insistiera, lo dejó pasar. Está bien, Spike, murmuró finalmente, con una sonrisa pequeña y resignada. Lo entiendo. Spike sintió una punzada de culpa en su pecho, pero no dejó que se notara. Bien, entonces andando, las demás nos esperan, dijo simplemente, girándose para seguir caminando. Fluttershy lo siguió, pero ya nada era igual. El camino hacia la zona de clasificación continuó como si nada hubiera pasado. Rainbow Dash junto a Rarity estaban emocionadas, Pinkie saltaba con alegría, Applejack hablaba sobre lo importante que era dar lo mejor de sí, Duilig iba sumergida en sus pensamientos, organizando estrategias. Y entre todo ese ruido, solo Fluttershy y Spike se dieron cuenta de que algo había cambiado entre ellos. No había enojo. No había una pelea. No hubo gritos ni discusiones. Pero algo se había roto. Y aunque ambos fingieran que todo estaba bien, no lo estaba. Las horas pasaban con rapidez mientras las competencias continuaban. El ambiente estaba cargado de emoción, tensión y el sonido de los atletas esforzándose al máximo por asegurar su lugar en los juegos. Sin embargo, entre todos los equipos, uno destacaba por encima del resto. Los Wonderbolts. Desde las gradas, las chicas los observaban en acción. Cada maniobra, cada giro y cada impulso eran ejecutados con una precisión casi artística. Volaban en perfecta sincronía, moviéndose como un solo ser, como si no necesitaran palabras para coordinarse. Vaya, tienen a todos contra la pared, comentó Applejack, cruzando las pezuñas mientras veía como otro equipo se retiraba al darse cuenta de que competir contra los Wonderbolts era casi imposible. Por supuesto que sí, exclamó Rainbow Dash con una sonrisa de orgullo.
son los mejores, ¿o qué esperaban? Aún así, esto debe ser complicado para el resto, añadió Rarity. Imaginen entrenar por meses solo para enfrentarse a ellos, debe ser desalentador. Spike, que había estado observando en silencio, apoyó la cabeza en su garra. Entonces, los juegos son tan importantes como para que los Wonderbolts participen. Mucho más de lo que crees, respondió Dwight, apartando la mirada de la competencia para observarlo. Spike la miró de reojo, esperando una explicación. Dwight suspiró con una pequeña sonrisa. Los juegos de Equestria no son solo una competencia deportiva, son un evento de unión entre todas las regiones. Cada ciudad, cada aldea, cada rincón de Equestria envía sus mejores representantes. Es una forma de demostrar que, sin importar de dónde vengas, puedes destacarte si trabajas lo suficiente. Así que es como una gran prueba de habilidades, murmuró Spike, procesando la información. Sí, pero también es un símbolo de unidad, agregó Dwight. No es solo demostrar quién es el mejor, sino demostrar que todas las regiones pueden convivir y celebrar juntas algo que nos une. Spike dejó que sus palabras calaran en él por un momento. Sin embargo, notó que Dwight no había terminado de hablar. Su mirada se movió hacia los lados, como si dudara en decirle algo más. Dwight, ¿qué pasa?, preguntó con una ceja levantada. Ella tardó unos segundos en responder, pero finalmente suspiró. Los juegos no se harán en Canterlot ni en ninguna ciudad grande. Se celebrarán en el Imperio de Cristal. Spike se enderezó levemente, parpadeando. ¿En serio? Dwight asintió. Cadance y yo hemos estado haciendo todo lo posible para que el Imperio se abra al resto de Equestria. Después de estar desaparecido por tanto tiempo, es casi como si hubiera salido de la nada, y eso hace que muchas ciudades lo vean con cautela. ¿Cautela? ¿Por qué?, preguntó Spike, intrigado. Porque el Imperio de Cristal no es solo otra ciudad de Equestria. Tiene su propia cultura, sus propias reglas, su propia historia. Para muchas ponis, sigue siendo un misterio, y la incertidumbre genera dudas. Por eso Cadance y yo hemos estado trabajando para fortalecer su relación con el resto del reino. Queremos que los ponis lo vean no como un lugar extraño, sino como un hogar más dentro de Equestria. Spike procesó sus palabras en silencio. Y los juegos de Equestria ayudarán con eso. Si los juegos se celebran en el Imperio, ponis de toda Equestria vendrán a verlo con sus propios ojos. Convivirán con los ponis de cristal, verán su cultura, su hospitalidad, y poco a poco, el Imperio dejará de ser un misterio. Se convertirá en parte real de nuestras vidas. Spike miró hacia el cielo, observando a los Wonderbolts volar con maestría. Antes, había visto los juegos solo como una competencia. Pero ahora entendía que eran mucho más. No solo se trataba de ganar, sino de ser vistos, reconocidos, aceptados. De encontrar un lugar en el mundo. Y de alguna manera, esa idea le resultaba más cercana de lo que esperaba. Se quedó en silencio por un momento, perdido en sus pensamientos. Dwight lo observó con curiosidad, preguntándose qué pasaba por su mente. Pero antes de poder preguntarle, Rainbow Dash soltó un grito de emoción. Miren eso. Ese giro fue perfecto. Va a ser increíble competir en los juegos.
Rarity sonrió suavemente. Si logran clasificarse, querida. Lo haremos. Respondió Rainbow con confianza. El ambiente de emoción se contagió rápidamente, y la conversación con Dwight quedó en segundo plano. Pero en la mente de Spike, las palabras aún resonaban. Los juegos de Kestria eran más que solo una competencia. Eran una oportunidad. Para el Imperio. Para los ponis de cristal. Para aquellos que buscaban encajar en un mundo que apenas comenzaban a conocer. Y quizás, solo quizás, para él también. Spike caminaba por la zona de clasificación, observando cómo los diferentes equipos entrenaban y se preparaban para las pruebas. El ambiente estaba cargado de competitividad y tensión, pero también de emoción. Sin embargo, mientras avanzaba, sintió una presencia familiar antes de verla. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? El tono relajado pero con un matiz de autoridad hizo que Spike se detuviera en seco. Al girarse, se encontró con una Pegaso de melena ardiente y mirada aguda, que lo observaba con una media sonrisa. Spitfire. Spitfire, saludó Spike con un leve asentimiento, poniéndose más recto de forma casi instintiva. Spitfire arqueó una ceja con diversión. ¿De verdad? ¿Sigues tan tenso cuando me ves? Relájate, chico, no estoy aquí para ponerte a hacer flexiones. Spike parpadeó antes de soltar una risa nerviosa. Lo sé, solo, es costumbre, supongo. Ajá, costumbre, repitió ella con una sonrisa ladeada antes de mirarlo de arriba a abajo. Y bien, ¿qué ha estado haciendo mi pequeño dragón de entrenamiento? Lo último que supe de ti fue, con los cambiantes. Escuché algunos comentarios. Spike sintió un leve escalofrío al recordar aquel enfrentamiento. Sí, algo así, respondió con cautela. Spitfire notó su expresión, pero no presionó. En su lugar, inclinó la cabeza con una mueca pensativa. ¿Sabes? Cuando Celestia me pidió que te entrenara, pensé que sería un desastre, comentó casualmente. No todos los días te piden que entrenes a un dragón. Spike rodó los ojos con una sonrisa sarcástica. Me siento halagado. No lo tomes a mal, chico, dijo ella con una ligera carcajada. Es solo que no todos tienen la disciplina para soportar un entrenamiento serio, y menos alguien que no es Pegaso. Pero debo admitir que me sorprendiste. Spike cruzó los brazos con curiosidad. ¿Eso es un halago? Spitfire sonrió. No lo repitas demasiado, pero sí. Supongo que ahora puedo decir que soy tan buena entrenando, que hasta hice que un dragón aprendiera algunas cosas. Oh, claro, porque todo esto ha sido gracias a ti, bromeó Spike. Exacto, respondió ella con total confianza, aunque el brillo en sus ojos delataba su diversión. Por un momento, hubo un breve silencio entre ambos, pero no era incómodo. Spike ya no se sentía como el mismo dragón que entrenó con ella, y Spitfire, aunque no lo decía en voz alta, parecía reconocer que había cambiado. Bueno, ¿vas a participar en algo? Preguntó ella finalmente, con un gesto de la cabeza hacia las pruebas. Spike negó con la cabeza. No, solo vine con las chicas. TSK, una lástima. Me habría gustado verte en acción otra vez, comentó con una sonrisa torcida. Pero bueno, quédate a ver la competencia.
Tal vez aprendas algo, aunque dudo que te haga falta. Spike la miró con sorpresa por un instante. No era fácil que Spitfire diera cumplidos, y aunque lo disfrazaba con su usual actitud despreocupada, sabía que hablaba en serio. Veré qué puedo hacer, respondió, esbozando una pequeña sonrisa. Spitfire asintió antes de girarse. Nos vemos, entonces. Y relájate un poco, chico, ya no estás en entrenamiento. Spike se quedó viendo cómo Spitfire se alejaba, pero antes de que desapareciera por completo entre la multitud, algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que ella hablaba con tanta seguridad. Tal vez fue el hecho de que, aunque no lo diría en voz alta, respetaba su opinión. O tal vez, simplemente no quería quedarse con la duda. Oye, Spitfire. Ella giró la cabeza, arqueando una ceja. ¿Sí? Spike tardó un segundo en encontrar las palabras adecuadas, pero finalmente, se decidió a hablar. Tú eres una de las mejores entrenadoras de Equestria, ¿verdad? Spitfire sonrió con un toque de arrogancia. Eso no está en discusión. Entonces dime algo, ¿qué pasa cuando logras todo lo que entrenaste para hacer? Spitfire parpadeó, sorprendida por la pregunta. No era lo que esperaba. Spike cruzó los brazos y bajó la mirada por un instante. Desde que tengo memoria, siempre entrené para ser más fuerte. Para ser útil. Para proteger a los demás. Pero, ¿qué pasa cuando ya lo logras? Spitfire entrecerró los ojos, evaluándolo por un momento antes de responder. ¿Te preocupa quedarte sin un propósito? Spike titubeó, pero asintió. No era algo que le gustara admitir en voz alta, pero, sí. Spitfire respiró hondo antes de responder. Déjame decirte algo, chico. Cuando era una potra, quería ser la mejor voladora de Equestria. Me esforcé, me rompí el lomo entrenando, y cuando entré a los Wonderbolts pensé, esto es todo, lo logré. Spike la miró con atención mientras hablaba. Pero luego entendí algo. No se trata solo de llegar a la meta. Siempre hay algo más allá. Una vez que logras lo que querías, encuentras algo nuevo por lo que luchar. Algo nuevo que aprender. Algo nuevo que hacer. Spike frunció el ceño. Pero ¿qué pasa si no hay más batallas que pelear? Spitfire dejó escapar una risa breve. Esa es la parte interesante. Siempre habrá algo, pero no tiene que ser lo mismo de siempre. Se inclinó un poco hacia él, su mirada tornándose seria. Si te entrenaste para ser fuerte, eso es bueno. Pero no significa que ser fuerte sea lo único que eres. Spike sintió que su pecho se apretaba ligeramente con esas palabras. Ser capitana de los Wonderbolts no es lo único que me define, continuó Spitfire. Cuando no estoy compitiendo, entreno a los nuevos reclutas. Cuando no estoy entrenando, ayudo a coordinar misiones de rescate. Cuando no hay nada urgente, busco qué más puedo hacer. Spike bajó la mirada, procesando sus palabras. Entonces, ¿crees que cuando ya no haya nada que proteger, simplemente encontraré algo más? Spitfire suspiró con una media sonrisa. No te voy a decir qué hacer, chico. Pero sí te diré esto. No te limites a pensar que solo sirves para luchar. Si entrenaste para ser fuerte, bien por ti. Pero el día que la paz llegue, no significa que te quedaste sin valor.
Significa que puedes decidir qué hacer con lo que has aprendido. Spike sintió un nudo en la garganta, pero asintió lentamente. Spitfire lo observó por un momento más antes de reírse entre dientes. Cielos, y yo que solo quería preguntarte qué habías estado haciendo, no esperaba dar una charla filosófica hoy. Spike soltó una breve risa. Lo siento, supongo que me distraje. Solo recuerda lo que te dije, agregó Spitfire con una sonrisa más relajada. Y cuando llegue el día en que ya no haya más batallas que pelear, dime qué decides hacer. Tal vez te termines volviendo un gran chef o algo así. Spike resopló. No sé si la cocina sea lo mío, ¿ves? Ya estás pensando en algo más, bromeó ella antes de dar un paso atrás. Nos vemos, chico. Sin decir más, Spitfire se alejó entre la multitud, dejándolo con un mar de pensamientos en su mente. Spike observó cómo Spitfire se alejaba, sus palabras aún resonando en su cabeza. Si entrenaste para ser fuerte, bien por ti. Pero el día que la paz llegue, no significa que te quedaste sin valor. Significa que puedes decidir qué hacer con lo que has aprendido. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cuestionar su propio destino. No como el guerrero que debía proteger a los demás. No como el dragón que aún buscaba encajar. Sino como alguien que, tal vez, aún tenía algo más por descubrir. Sus garras se apretaron contra su propia palma mientras miraba el horizonte. Decidir qué hacer cuando todo acabe, la idea le resultaba extraña y aterradora. Siempre había sido el protector. Pero, ¿quién era cuando nadie necesitaba ser protegido? El sonido de risas y vítores a lo lejos lo sacó de sus pensamientos. Giró la vista hacia las gradas donde Duilit y las demás observaban las pruebas de clasificación con emoción. Rainbow Dash hablaba con emoción mientras Rarity y Japplejack intercambiaban comentarios. Incluso Fluttershy, a pesar de su actitud más reservada, mostraba una sonrisa mientras conversaba con Duilit. Spike exhaló suavemente. Tal vez no tenía todas las respuestas aún. Tal vez el día en que la paz llegara aún estaba lejos, pero sí sabía algo. Lo que tenía en este momento aún importaba. Así que por ahora, decidió avanzar. Respiró hondo, relajando sus garras, y empezó a caminar hacia las gradas, donde su lugar aún lo esperaba, y sin darse cuenta, había dado el primer paso para encontrar algo más allá de la batalla. Spike avanzó con paso relajado hacia donde estaban sus amigas, sintiendo la energía del público que llenaba las gradas. La emoción en el aire era palpable, incluso para él. Cuando llegó, Duilit fue la primera en notar su regreso. «Ahí estás», exclamó con un toque de alivio. «¿Dónde te metiste?» Spike se encogió de hombros con una sonrisa tranquila. «Por ahí», respondió sin darle demasiada importancia. Pinkie apareció de la nada y le dio un pequeño codazo. «¿Por ahí dónde, No estabas en las gradas con nosotras». «Solo di un paseo», repitió él, sin ganas de entrar en detalles. No era necesario. Lo que había hablado con Spitfire aún estaba fresco en su mente, pero no era el momento para eso. En su lugar, alzó la mirada hacia el podio donde estaban por anunciar a los ganadores. Entonces, ¿quién ganó? Applejack sonrió con orgullo y señaló hacia el podio. Nosotras. Bueno, el equipo de Ponyville, corrigió con una risita.
Ganamos por los pelos, pero logramos clasificar. Spike miró hacia el podio justo cuando los jueces alzaban la bandera de Ponyville. Allí, Rainbow Dash, Bullet Biceps y Fluttershy estaban parados con sus medallas al cuello, recibiendo los aplausos de la multitud. ¡Ganamos!, gritó Rainbow Dash, alzando su pezuña en victoria. Fluttershy, aunque más reservada, sonrió con dulzura, haciendo un gesto tímido hacia la audiencia. Spike dejó escapar una pequeña risa. La imagen de Fluttershy compitiendo en algo tan grande aún le parecía sorprendente, pero verla ahí arriba, logrando algo en lo que realmente puso esfuerzo, era agradable. Decidió que no se aferraría al resentimiento. Las celebraciones seguían en su apogeo. Rainbow Dash no paraba de hablar sobre la insignia que había recibido de los Wonderbolts, mientras Applejack y Rarity intercambiaban comentarios sobre la competencia. Pinkie Pie, por supuesto, ya estaba en su propio mundo planeando algún tipo de fiesta improvisada. Pero en medio de todo ese bullicio, Fluttershy se había apartado un poco. Se encontraba sentada en un rincón tranquilo de la sala de descanso, sosteniendo su medalla entre las pezuñas. Sus ojos la observaban con una mezcla de asombro y satisfacción, como si aún no terminara de creer que lo había logrado. Fue entonces cuando Spike la encontró. Se quedó observándola un momento antes de acercarse. No porque dudara, sino porque aún había algo dentro de él que debía resolverse. Fluttershy levantó la mirada con un pequeño sobresalto. «Oh, Spike», dijo suavemente. «No te vi venir». Spike se encogió de hombros con una leve sonrisa. «A veces pasa». Fluttershy miró nuevamente su medalla, trazando los bordes con la punta de su pezuña. «Todavía no puedo creerlo», susurró. «Nunca pensé que realmente lo lograríamos, y menos que yo pudiera hacerlo». Spike inclinó la cabeza, observándola con atención. «Te lo mereces, Fluttershy». Ella levantó la vista, sorprendida por lo sincero que sonaban sus palabras. Spike continuó. «Sé que esto fue difícil para ti. No solo la competencia, sino todo lo que implicó. Pero lo hiciste. Y estoy orgulloso de ti». Fluttershy sintió un leve calor en sus mejillas, y bajó la mirada con una sonrisa tímida. «Gracias, eso significa mucho para mí». Un breve silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, pero había algo más que necesitaba decirse. Spike suspiró y cruzó los brazos, desviando la mirada como si le costara hablar. Su cola se agitó ligeramente, traicionando su estado emocional. «Y, también quería decirte algo más». Fluttershy parpadeó y esperó pacientemente. «Sobre lo que hiciste. Lo de hablar con las demás». Se frotó la nuca con la garra, incómodo. «Al principio, me molestó», admitió, sin mirarla directamente. «Sentí que, no sé, que habías contado algo que era solo entre nosotros». Fluttershy bajó las orejas, con una expresión de preocupación. «Spike, pero...». La interrumpió con un suspiro, sacudiendo la cabeza. «Sería un estúpido si no viera que lo hiciste porque te preocupabas». Fluttershy parpadeó y lo observó con sorpresa. Spike se encogió de hombros, con una media sonrisa. «No es como si no lo entendiera, a veces solo, no sé. Es más fácil enfrentar a una reina cambiante que admitir que necesito ayuda».
Fluttershy ladeó la cabeza y lo miró con suavidad. ¿Y por qué crees que es así? Spike abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio un momento. Nunca lo había pensado realmente. ¿Por qué era más fácil pelear que hablar? Su cola golpeó el suelo con un leve tic nervioso, y cruzó los brazos, desviando la mirada. Tal vez, exhaló con una sonrisa irónica. Tal vez porque pelear siempre ha sido más claro. Hay un enemigo, un objetivo. Sé lo que tengo que hacer. Pero cuando se trata de esto, de lo que siento, de lo que pienso, apretó un poco las garras sobre su rodilla. No siempre sé cómo manejarlo. Fluttershy observó cómo su garra se tensaba, y con un gesto delicado, la tocó suavemente con su pezuña. No siempre tienes que hacerlo solo. Spike la miró, sus pupilas reflejando la ternura en los ojos de Fluttershy. Lo sé, murmuró, sin retirar su garra. La próxima vez, si hay algo que deba decir, lo haré. No quiero que se preocupen por mí por cosas que tal vez ni siquiera son tan importantes, pero si llega el momento, no voy a ignorarlo. Apretó los dientes por un segundo antes de agregar, en voz más baja. Me apoyaré en ustedes, si es necesario. Lo dijo sin mirarla directamente, pero la sinceridad estaba ahí. Fluttershy sintió su pecho aflojarse con un profundo alivio. Ella sabía lo difícil que debía haber sido para él decir eso. Con una sonrisa suave, colocó una pezuña sobre su garra, dándole un pequeño apretón. Eso es todo lo que queríamos, Spike. Spike, sorprendido por el gesto, parpadeó un par de veces antes de soltar un leve suspiro y corresponder con un apretón suave. Por primera vez en días, todo estaba bien entre ellos. Se quedaron en silencio unos segundos más, hasta que Spike exhaló y dejó escapar una risa leve. No sé por qué me estresó tanto con esto. Pelear contra una horda de enemigos es más fácil que tener una conversación. Fluttershy soltó una risita también. Tal vez porque en una pelea no tienes que abrir tu corazón. Spike frunció el ceño. Eso suena increíblemente cursi. Pero tengo razón. Spike se cruzó de brazos con una expresión de fingida indignación. Voy a fingir que sí, solo esta vez. Fluttershy sonrió con ternura y negó con la cabeza. En la distancia, Dwight los observaba con una leve sonrisa. Spike estaba creciendo. No solo físicamente. No solo en poder. Sino emocionalmente. Y eso, más que cualquier victoria en un torneo o cualquier medalla en su pecho, era lo que realmente importaba.